¿Crees que sabes todo acerca de las vocales? Tengo 3 diferentes maneras de enseñarte para que puedas pronunciar las palabras, para que sepas las reglas a la hora de leer las palabras, y también te daré varios ejemplos para que tú puedas ir practicando. The Artsy Teacher. Hello beautiful people, les habla The Artsy Teacher. Quédate a mirar este video porque te aseguro que vas a aprender más de lo que tú piensas. Así que sin más preámbulo, tienes que mirar este video a continuación. Aquí tengo la A mayúscula. Esta A mayúscula va a representar el sonido largo. Hay 2 tipos de sonido de las vocales en inglés: el largo y el corto. El sonido largo es el tradicional que tú ya te sabes en inglés, que es A, E, I, O, U. Ahora, el sonido corto es el que vas a aprender hoy. Es algo nuevo para ti, pero ni tanto. Porque la A corta en inglés suena A. Luego la E suena E. La I, la O, ahí se cambia un poco. Es A. Casi como una A, pero agringada. A. Y la U, que es así casi como cuando te dan un golpe. Algo así. Para preguntar, profe, ¿y cuándo uso la vocal larga y cuándo uso la corta? Bueno, pues en inglés tiene algunas reglitas que a veces se rompen, pero te conviene seguir la regla. O sea que te conviene respetar la regla y más o menos te va a dar una idea. Así que para explicarles las reglas, les voy a mostrar algunos ejemplos que les ayudarán a poder entender y a poder memorizar estas reglas. Let's look at the examples. Veamos los ejemplos. Aquí tenemos la palabra aviation. Aviation. La palabra aviation en español significa aviación. Ahora, ¿por qué pronuncio aviation? Es porque hay una regla en inglés que dice que si después de la vocal, en los siguientes 2 espacios, o sea, en las siguientes 2 letras, si hay ahí otra vocal, entonces esa otra vocal hará que la vocal al que teníamos hace 2 espacios atrás tenga un sonido en largo. Eso significa que, como pueden ver acá, tenemos A, la letra A, que es una vocal, la B, que es una consonante, y una I, que es otra vocal. Así que esta I hace que nuestra A cambie de tono. Cambie totalmente. Ahora ya no va a ser A, sino A. A, B, A, no preocupar mucho por ese I, porque ese I nada más está ahí para cambiar el sonido de la A. Así que esa no la pronunciamos por el sonido de la B, que en inglés es V. Puede sonar como que está ahí pronunciada esta I, pero en realidad está ahí como por decir en parte de okis. O sea, la única función de esa I es modificar el sonido de la previa vocal, que es la A. Ahora, después de la I tenemos otra vocal. Esa entonces, ¿cómo la vamos a pronunciar? ¿Vamos a usar un sonido largo o un sonido corto? Pues en realidad vamos a usar nuestra regla, aplicarla una vez más para ver si usamos el sonido largo o corto. En los siguientes 2 espacios después de la A, ¿hay una vocal? Pues la T no es vocal, pero la I sí lo es. Así que otra vez esa I va a modificar el sonido de la A. Y ahora, cuando una palabra en inglés termina en tion, en inglés esa pronunciación siempre va a ser shen, así como les he mostrado aquí abajo la pronunciación en español, shen. Cuando tenemos esa combinación de T, I, O, N, ya no va a ser tion, sino shen. Entonces teníamos aviation, aviation. Sí, miremos el segundo ejemplo. Tenemos eraser. Y si después de la vocal le sigue alguna otra vocal en los 2 espacios, entonces se va a pronunciar esa primera vocal en largo. Tenemos una vocal en los siguientes 2 espacios después de la E, que le sigue la R, y después le sigue la A.
Claro, la A es una vocal, así que esa A va a modificar el sonido de la E. Que no vamos a decir E, vamos a decir I, porque I es el sonido de la E en inglés en largo. Así que esta palabra se pronuncia I. Ahora, la A, ahí hay una A. ¿Qué vamos a hacer con esa A? El mismo patrón que les he venido diciendo. Miren, después de la A, hay una vocal en las siguientes dos letras que le sigue después de la vocal. Sí, ¿verdad? Porque la S no es una vocal, pero la E sí. Así que esa E modifica el sonido de la A. Así que la palabra se pronuncia eraser. Otra cosa que quiero que notes es que cuando hay una vocal en medio de dos consonantes, esa vocal tiende a sonar en corto, tiende a tener un sonido corto. Recuerda eso. Por eso es que la E suena en corto al final. Eraser. Y te podrás preguntar, ¿por qué la A suena en largo? Y eso es porque la A está ahí para modificar el sonido de la E. Pero en este caso sí se pronuncia la A, pero no se pronuncia en corto, sino que en largo. Pero la mayoría de las vocales que están en medio de dos consonantes se pronuncia en corto. Siguiente ejemplo. Todo el mundo conoce esta palabra, lo sé. Pero ¿saben por qué pronunciamos iPhone y no iPhone? Ahora, aquí tengo una excepción a la regla. Nuestras reglas en inglés también dicen que después de una vocal, si hay dos consonantes, esa vocal va a ser en corto. Pero esta palabra en específico es una excepción. Ahora, ¿por qué les presenté esta palabra? Porque aquí hay una combinación que es muy interesante y que sé que muchos de ustedes no saben, pero que hoy van a aprender. Miren, después de la I sigue la P y la H. Esa combinación de P-H junta suena como si fuese una F. Ahora, la I se pronuncia como una vocal en corto. Esta es una excepción a la regla. Bien. Ahora, esa O, ¿cómo creen que se va a pronunciar? ¿Como A o como O? Bueno, A sería el sonido corto y O es el sonido largo. ¿Cuál? Apliquemos la regla. Tenemos la N y la E. Ahora, la N no es una vocal, pero la E sí lo es. Así que esa E modificará el sonido de la O. Así que va a ser largo, no va a ser A, va a ser O. Así que esto leería iPhone. Otro detalle más. ¿Por qué iPhone? ¿Por qué no se pronuncia esa E al final? Déjenme les cuento. En inglés, la E no se pronuncia al final. De hecho, solo hay unas cuantas palabras donde sí, que sería she, he, we, da o di. Y tal vez hay una otra palabra por ahí que se me escape. Pero en realidad, casi no hay palabras que terminen con E que se pronuncie esa E. Ahora, Nike es una excepción. Coffee es una excepción. Son palabras que no son nativas de nuestro idioma y es por eso que las hemos adaptado al idioma, pero no son nativas del idioma. Entonces, por esa razón sí se pronuncia la E, pero porque son adaptaciones al idioma. Pero en realidad las palabras en inglés, la E está ahí para modificar los sonidos de las vocales anteriores. Es la única función por la cual ponemos la E al final de las palabras. La siguiente palabra es oatmeal. Oatmeal es avena en español. La avena o oatmeal, ¿por qué se pronuncia oatmeal? Ok, veamos bien. Después de la O hay una A. Esa A está prácticamente ahí. Su única función es modificar el sonido de esa O para que no suene oatmeal. No es oatmeal, es oatmeal. Esa A modifica el sonido de la O, la hacen largo y como la hacen largo ya no se pronuncia O sino O. Y ahora después de esa E hay dos letras que le siguen. Si hay una vocal entre esas dos letras, entonces esa E va a sonar en corto o en largo. En largo. Va a sonar como lo digo yo en inglés. Y por eso se pronuncia
Oatmeal. Bien, siguiente palabra. Aquí tenemos la palabra unique. La palabra unique significa único. Como ves aquí los peces, hay un pez que sobresale de los demás. Así como alguien que conozco. No hablo de mí. ¿Por qué pronuncio unique? ¿Y por qué no Nick? Nick. Veamos bien. Después de esta U hay una N y después le sigue una I. Esa I es vocal, entonces esa I modifica el sonido de la U y ya no es O, sino que es U. Esa E, como les dije yo, es totalmente muda, silenciosa, no se pronuncia. Terminamos de esta palabra en la Q, que suena un poco como K. Y el sonido suave de la K sale de aquí de la garganta. Nick, you, nick. Practícalo, yo sé que se ve chistosísimo. ¿Crees que para mí es gracioso verlo en cámara? Ahora veamos los sonidos de las vocales en corto. Miren esta palabra, la palabra apple. Yo sé que esta palabra, aunque usted no sepa inglés, la he escuchado alguna vez. ¿Saben por qué? Por la compañía Apple, que produce tantos electrónicos como lo que son las Macs, los iPhones, las tabletas. Así que usted está familiarizado con la marca Apple. Pero ¿por qué se pronuncia Apple y no Apple? Siendo que la A en inglés se pronuncia A. Bueno, por las reglas que les digo que existen en inglés. Hay una regla en inglés que dice que si después de la vocal le siguen dos consonantes, entonces esa vocal pasa de largo a corto. Aquí hay un claro ejemplo de la regla que yo les digo. Después de la vocal que le siguen, dos consonantes. No tienen que ser necesariamente las mismas. En este caso lo son, pero no es necesario. Ahora, como le siguen dos vocales, ¿qué creen que va a ser el sonido de esta palabra? ¿En largo o en corto? Si han entendido la regla hasta hoy, sabrán que es en corto. Es por eso que esta palabra se pronuncia egg. Y no es egg, es egg. Egg. Como pueden ver, en el inglés usamos mucho nuestra lengua, nuestra boca, pero también nuestra garganta. Es por eso que tienes que practicar mucho para poder pronunciar bien estas palabras. Aquí tenemos la palabra intelligent. Intelligent significa inteligente, más o menos como yo. ¿Por qué se pronuncia intelligent? ¿Y por qué no hay intelligent? ¿Por qué intelligent? La misma regla que les he estado diciendo. Después de la I tenemos dos consonantes, por eso esa vocal suena en corto, casi como lo decimos suena como si fuese en español. Y por eso es que se dice I. Y luego después de la miren, aquí hay otra vocal, la E. La E se va a pronunciar en corto o en largo. Corto también. Intel. Y ahora, ¿ven la I? Aquí hay una excepción. Esta I, a pesar de que después de la I le siguen una consonante y una vocal, es en corto. Y por eso yo sé que este tipo de cosas nos estresan. ¿Por qué no todas las reglas pueden aplicar? Yo sé, estas palabras nos estresan. ¿Por qué no siempre la regla aplica? ¿Por qué? ¿Por qué nos tienen que hacer tan difícil la vida? Bueno, hay palabras que simplemente tienes que memorizártelas. Y recuerda que todo viene con la práctica. Otra regla que hay que recordar es que después de la G, pues donde sigue una E, esa G se va a pronunciar como si fuese una Y o Y para algunas personas, la conocen como Y, sería intelligent. Esa E se pronuncia en corta E, intelligent. Es por eso que es importante que cuando tengas una palabra como esta, que le siga después de la G una E, recuerdes que esa G se pronuncia como si fuese una Y. Por eso es que se pronuncia intelligent. Otro detalle, ¿ven la T al final de la palabra intelligent? No quiero que pronuncien intelligent. Tienen que pronunciar muy bien esa T. La pronunciación de la T es
súper importante. Ustedes no tienen idea de cuántas personas conozco que no pronuncian la T al final de la palabra, y eso es un gravísimo error. Si quieres sonar más o menos como un nativo o bastante cerca a un nativo, tienes que aprender a pronunciar esa T. De hecho, es tan necesario que aprendas a pronunciar bien la T, incluso aún si quieres que te entiendan. Así que una vez más, intelligent. Ahora tenemos la palabra ostrich. Ostrich es un ave, es un avestruz. Ostrich. ¿Por qué se pronuncia O? O. Como les he dicho, la O en corto es O. Tienen que practicarlo. No es algo que es como esto no es una fonética normal o común en español. Así que les toca practicar en casa este sonido. O. 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 Y la I al final también le siguen dos consonantes, por eso es que es en corto. I. Ostrich. Ostrich. Y por último tenemos la palabra umbrella, que significa paraguas o sombrilla. Y esta U es en corto. ¿Por qué? Porque le siguen dos consonantes después de la vocal, después de la U. Por eso ya no es U, sino O. O. Por eso es umbrella. O. 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 Bueno, eso han sido algunas reglas de fonética en inglés que les van a ayudar muchísimo. Lo sé de antemano. Cuando yo aprendí esto, porque yo también aprendí inglés como segundo idioma, a pesar de que yo nací en sí, efectivamente en los Estados Unidos, aprendí inglés como segundo idioma. Yo sé, eso es algo extraño. Y lo aprendí algo tarde, como a los 11 años. Así que mis primeros 11 años aquí en Estados Unidos, yo aprendí a hablar español en la escuela aquí aquí en los estados. Así que yo a mí también, al igual que ustedes, me costó aprender inglés. Y desde ya les digo que yo sé de lo que estoy hablando cuando yo les enseño todos mis videos. Ahora les voy a enseñar unas cuestiones más de fonética. Miren esta palabra. Esta palabra es libro en español, pero en inglés se pronuncia book, 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 book. Cuando ustedes vean esta combinación de doble O, la doble O se pronuncia como una U larga, como una U súper larga. Book, book. Así que cuando vean esa doble O, piensen, oh, se pronuncia como una U larga. Ahora tenemos la palabra, esta siguiente palabra es sombrero. La palabra sombrero en inglés se pronuncia o se dice hat. La H se pronuncia como si fuese una J en inglés, a menos de que la palabra pues tenga un origen en otro idioma. Pero en la mayoría de los casos, la H suena como si fuese J. Así que en este caso, que es un sombrero, se dice hat. La siguiente palabra es escuela. La palabra escuela en inglés le cuesta a muchas personas, les cuesta pronunciar esta palabra. Quiero que aprendan a pronunciar bien la S. La S es difícil, es difícil, es difícil, es difícil. Incluso para mí fue difícil poder pues dominar bien esta S. La S se pronuncia así. Yo a veces les digo a mis estudiantes que pronuncien o pretendan ser como una vigorita. ¿Cómo hace la vigorita? Así que la S se pronuncia así, bien corto, pero haciendo ese sonido de vigorita o de la S, prácticamente sacamos aire hacia afuera de entre los dientes, pero con los dientes cerrados, así. Ahora, la palabra school es ese sonidito que hacemos y luego cool,
School. 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 No es school, por favor, porque eso no es nada cool. Y vemos aquí la palabra school, que tenemos esa doble O una vez más. Así que se pronuncia como si fuese U. School. La que sigue es biblioteca. La palabra biblioteca en inglés se pronuncia... Aquí vemos una excepción más. Después de la I le siguen dos vocales, debería decir li, y esta A se pronuncia, y esta A se pronuncia como library. Y cuando tengamos esta combinación de A, R y Y, siempre piensen airy, airy, A, R, Y, airy, library. Y la última palabra que tenemos aquí significa belleza en español, y en inglés se pronuncia beauty. No es beauty, es beauty. Por lo menos en el inglés americano. Ahora, en el inglés británico sí se podría decir beauty. Pero en nuestro inglés, aquí en Estados Unidos, se pronuncia beauty. Esa combinación de las T's, cuando tú ves una T, casi siempre se va a pronunciar como si fuese una R. De vez en cuando hay una palabra que sí se le pronuncia la T, pero en la mayoría de los casos la T se pronuncia como R cuando está en medio de las palabras. Un dato curioso ahí. Bien, ahora es tiempo de la prueba. Mira las palabras que están en este listado. ¿Crees que las puedes pronunciar bien? Mira la primera. Dila en voz alta. No importa que se ríen de ti los que están a tu lado. Tú dilo. Vamos a ver si le sacas bien. Anda. La forma de pronunciar de esta palabra es snake. Snake. Recuerda, no es snake. Jamás digas eso. Se escucha horrible. No digas eso. Snake. 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 No es snake. Por favor, nunca digas eso. ¿Por qué snake? Porque has recordado que la S se pronuncia en corto. La A te va a depender de los siguientes dos espacios. Si se pronuncia en largo o en corto. Si en los siguientes dos espacios, después de la A, hay una consonante o hay una vocal, entonces eso significa que esa vocal va a modificar el sonido de la vocal anterior. Lo cual en este caso lo es. Hay una E al final de esta palabra. Y generalmente cuando las E están al final de las palabras es porque es hora de cambiar la vocal anterior. Casi siempre es por eso que es la razón que van a haber muchas E en las palabras en inglés. Y uno se pregunta, ¿para qué están todas esas E si no las vas a pronunciar? ¿Por qué le tienen que poner tanta E a sus palabras estos gringos y luego no vas a pronunciar la E? Bueno, hay una razón lógica. La razón es porque esa E modifica el sonido anterior de la vocal. Siguiente palabra. 3 segundos. Esta palabra se pronuncia dear. Cuando tenemos dos E, se va a pronunciar como una I. Entonces esas dos E se pronuncian como I. Dear. Y si no habíamos visto esta palabra antes, los maestros siempre damos exámenes y cosas extras en exámenes que nunca dimos en clase. Típico del maestro, ¿no? La siguiente palabra es luna en español. ¿Cómo se dice en inglés? Les doy 3 segundos. Bien, esta palabra se dice moon. Moon. Si ustedes se acuerdan, la doble O suena como una U larga. Moon. Siguiente palabra es caballo. ¿Cómo se dice caballo en inglés? ¿Recuerdan cómo se dice esa H en inglés? ¿Cómo se pronuncia la H? Hay una E al final. La palabra se pronuncia horse. Horse. Y es caballo. Horse. Si es pronunciado bien, te felicito. Y si no, te toca practicar. Siguiente palabra es secretaria. ¿Cómo se dice secretaria en inglés? ¿Cómo se pronuncia? Tienes 3 segundos. Se dice secretary.
secretaria en inglés es secretary. Secretary. Y por último, tenemos esta palabra aquí. Esta palabra significa desperdicios o basura, pero más comúnmente se entiende como que desperdicio. Tienes 3 segundos para decirme cómo se dice desperdicios en inglés. Si has dicho waste, estás en lo correcto. Waste es lo correcto. Si dijiste waste o wast, entonces necesitas practicar un poco más. Y entiendo que este es un verbo irregular porque no le aplica la regla. Porque si le aplicase la regla diría wast. Pero aquí vemos un claro ejemplo de cómo la regla se rompe. Espero les haya gustado este vídeo, espero que hayan aprendido mucho. Gracias mis estudiosos por poner atención a estos videos y por estar ahí pendientes cada semana. No se olviden que cada semana estaré poniendo un nuevo video a este canal. Así que sigan estudiando y los quiero mucho. God bless you, and if I can do it, you can do it better. See you next time.